Buenas tardes, mi nombre es Matías, hoy es 13 de agosto, vamos a hacer una revisión del oro y este es un video más que nada educativo para ver si puedo explicar un poco mi forma de analizar. Yo básicamente trabajo con herramientas de Fibonacci, expansiones y retrocesos y también trabajo con lo que se denominan rangos. Un rango es cuando el precio está alcista, forma un determinado rango, hace un cierre, cae y después comienza otro rango que se extiende y así sucesivamente, ¿no? Cuando el precio luego retrocede profundamente y rompe ese rango, ya estaríamos ante un cambio de estructura. La referencia de los rangos es que saber dónde comenzó correctamente un rango nos da una buena herramienta para calcular retrocesos y proyecciones. Desde el punto de vista semanal, para que un rango cierre, esto es desde todo punto de vista, pero para que un rango cierre tiene que ocurrir algo como lo que ocurre en esta zona de acá. Vean que lo primero que tenemos que tener es el precio bien alcista y deja una vela, que está acá, que no tiene ninguna vela ni a la izquierda ni a la derecha, es una vela con una mecha superior a todo lo que tiene a la derecha y a la izquierda. Después el precio retrocede y deja otra vela similar, con una mecha que no tiene nada ni a la izquierda ni a la derecha. Es barrido ese máximo y después cierra con cuerpo. Entonces ahí lo que hizo el precio fue cerrar el rango semanal alcista que venía habría que calcularlo, ver dónde estaba el próximo rango, pero desde mucho más abajo, de acá evidentemente, desde el 2022. En toda la trayectoria que ha tenido el precio al alza, si ustedes ven, no hay una condición que sea igual a esa, porque el precio en ningún momento de toda esta subida, si vemos acá por ejemplo, deja una vela como la que buscamos, sin ninguna mecha ni a la izquierda ni a la derecha, retrocede y deja otra vela igual, pero esto no ocurre, no hay un rompimiento. Quiere decir que el mismo rango que tenemos aquí, donde dice rango semanal, en esta línea violeta, es el mismo rango que se viene desarrollando hasta acá arriba. Para poder cerrar el rango, o sea, este rango que está acá, desde aquí abajo, sigue abierto. Para poder cerrar el rango en este caso, vean que a pesar de que el precio viene cayendo desde ya unos meses, el precio nunca hizo ese movimiento porque el precio deja una vela como la que buscamos, ninguna vela a la derecha ni a la izquierda, después deja el low acá, ninguna vela ni a la derecha ni a la izquierda, pero no hay un barrido del máximo, la vela no alcanza el máximo, esto no se considera un cierre, simplemente un retroceso, nada más. Entonces, al no haber un cierre todavía, podemos decir que estamos dentro de este comienzo de rango que aún no ha cerrado. Y aunque haya un cierre, seguimos dentro de este rango. O sea, lo importante es saber dónde tener marcado este punto como el origen de un rango, que es un punto muy importante para tenerlo, para calcular retrocesos y demás. O sea, está bueno saberlo porque uno no sabe desde dónde calcular un retroceso Fibonacci, donde considere que el precio está barato, porque lo puede trazar desde acá, lo puede trazar desde acá abajo. Por ejemplo, si esperamos que el precio retroceda a la zona del 50% desde el 2023, donde empezó la subida, esperamos acá a $3.000 y evidentemente eso es probable que no pase y nos quedemos fuera del mercado para lo que son inversiones a largo plazo. Entonces, tomando este punto como referencia al inicio del rango, podemos ver que el 50% queda en esta zona de 3.767, 71, bueno, 3.770 vamos a ponerle en esa zona de ahí. Esta zona, en lo que respecta a lo técnico, debería de ser una zona ya para acumulación de oro, para esperar el siguiente movimiento al alza. Eso por ahora es lo que hemos visto. Eso es técnicamente lo que hemos visto, ¿no? Para saber si ese punto desde el que estamos trazando los FIBO es correcto, debemos también intentar entender qué ha pasado en los otros niveles. El nivel 50 y 61.8 son los niveles más importantes de Fibonacci. Pero también tenemos otros niveles como el 23.6 y el 38.2.
Entonces, si tenemos los niveles y queremos saber si efectivamente el origen desde el que estamos trazando el FIBO es correcto, también podemos ver qué ha pasado a los otros niveles. Si analizamos con un poco más de detalle y más cerca, vemos que acá tenemos el nivel 23.6. Vean que el precio, cuando llega a su máximo, retrocede y en el 23.6, a pesar de la mecha, ya tiene un impulso. ¿Ven? Después, cuando el precio llega acá a 4.136, desde su máximo retrocede al 38.2 y vuelve a tener su impulso. ¿Ven? Entonces, de esta manera podemos entender que este nivel 50% en el caso de que el precio llegue va a ser muy, muy importante. Bien, hasta ahí bastante claro creo y bastante sencillo de entender. Los movimientos correctivos se dan en lo que se denomina un ABC. Un ABC, el movimiento impulsivo de un precio, se mueve en 5 y después corrige en un A, B y C. Y después vuelve a hacer 5 movimientos. Esa es la teoría. Los ABC tienen diferentes formas. En este caso vamos a estudiar la más peculiar, la más común, digamos, que es el ABC normal, en donde A se mueve en 5 movimientos, B corrige esa A en 3 y C tiene los 5 movimientos finales, ¿no? Para lograr entender esto, algo que es muy importante es entender que el precio es multifractal. El precio es multifractal quiere decir que dentro de una A, B y C que se está moviendo, tenemos su propio ABC interno, ¿no? A, 2, 3, 4, 5, A, B, C y 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Me explico? O sea, el movimiento principal se compone de movimientos subestructurales y el movimiento subestructural a su vez se compone de otros movimientos subestructurales y así podemos ir de semanal a diario, de diario a H4 a H6, de H6 a H1, de H1 a 15 minutos, a 10 minutos y así sucesivamente. El precio se mueve siempre con la misma composición estructural. Lo primero que podemos ver es que acá tenemos un gran movimiento, ¿no? Que parecería ser, por ejemplo, la A y la B y que este sea todo el desarrollo de la C. Para eso tendremos que utilizar una herramienta de Fibonacci que se denomina extensión Fibonacci. Entonces trazamos desde el origen hasta el final, hasta el origen de este movimiento, puede ser hasta el origen de este movimiento segundo o puede ser hasta este origen también. Eso no sabemos cómo se interpreta, digamos, desde el punto de vista del precio. El precio puede reaccionar a los dos lugares. Acá lo que podemos ver es que el precio llega al nivel 1, o sea, duplica el movimiento y tiene una reacción, y después el nivel 2 ya estaría mucho más abajo, en el 3480. En el caso de interpretar que el precio ya hizo su A, su B y está en el proceso de la C, este movimiento en este nivel podría haber finalizado acá, pero como vemos no tenemos un retroceso ni nada que diga que el precio sigue o continúa al alza, ¿no? Entonces hay varias formas de interpretar esto, porque también este movimiento, si no llega a un origen, digamos, razonable, puede ser parte recién del primer movimiento, que dijimos que la A retrocede en 5, ¿no? Entonces quizás esto sea así, esto sea así, esto sea así, así y así, y recién estemos en la A. Después tengamos la B y después tengamos la C. Eso no lo sabemos. Entonces lo que tenemos que intentar hacer es ver en dónde estamos parados y a dónde está respondiendo el precio y qué es lo que está haciendo. Nos podemos bajar de temporalidad y ver, a ver en dónde estamos parados con el precio, ¿no? Acá claramente tenemos un movimiento. Puede ser el 1, el 2, este es el 3 y quizás estamos en el 4. Vamos con este supuesto en donde acá estamos en este es el 4 y estamos en el desarrollo del 5. Si comenzamos así, lo que hacemos es pararnos desde el punto de vista teórico, digamos, acá en este punto e intentar entender qué movimientos ha hecho este punto que está acá.
Como ven ustedes acá, tenemos un movimiento con mecha, acá. Entonces, quizás este punto no sea este punto, sino que sea este punto, que está ahí, ¿no? El precio en ese punto tiene exactamente un 61.8 desde todo ese retroceso y comienza a caer nuevamente. Entonces, si este es el origen, quizás el primer movimiento de esto sea este. Entonces ahí deberíamos de comenzar a trazar un Fibonacci y ver a ver en dónde estamos parados. Entonces, si este es el movimiento, esto quizás sea así, y esto haya llegado, y lo calculamos así, al 3,618, que es un gran punto de reacción, y quizás ese movimiento 1, 2, 3, este es el 4, y después finalizó con el movimiento número 5, ¿no? Un movimiento medio raro porque no llegó a ningún punto fijo el movimiento número 5, pero puede haber algún punto fijo que no esté marcado dentro de esta secuencia. En ese caso, si el movimiento ya terminó, ya esto puede haber finalizado, ¿no? Esto puede haber finalizado así como dijimos y haberse terminado los 5 movimientos de la parte C del movimiento. Entonces, si este es el movimiento de la parte C, dijimos que teníamos este y este. Puede ser que esto haya sido A y B, y esto recién esté comenzando a ser parte de la C. Por eso, es toda una complejidad que hay para lograr entenderlo. Pero lo que sí podemos intentar entender hasta ahora que el precio nos ha dado pista que quizás todo esto haya finalizado. Bien, a pesar de eso, si todo eso ha finalizado, tenemos que ver en qué punto nos encontramos desde el retroceso Fibonacci, desde donde retrocedió el precio, desde donde empezó a subir, y vemos que el precio está en el 50,618 retrocediendo fuerte en el 50%. Y vemos que también en el 38.2 tuvo un retroceso importante, por lo que hablamos hoy de la importancia del nivel. Pero también vemos que acá digamos, no se ha tomado demasiada liquidez y vemos que acá en este punto tenemos el 61.8 exactamente, que vamos a investigar a ver qué hay ahí adentro como para que el precio pueda ir, que ya vamos a ver el tema de la liquidez, cuáles son los atractivos que el precio busca. Entonces hasta ahora tenemos que este movimiento, quizás esto esté completamente finalizado, esto. Tenemos que profundizar un poco más en toda esta estructura, ¿no? Quizás este ABC bajista no haya terminado aún y alcancemos niveles más abajo, o quizás simplemente vayamos acá a este 61.8, que es aproximadamente el 3.700 y algo que habíamos visto, ahora nos da 3.658 para finalizar todo ese ABC. Entonces, si este movimiento finalizó acá, el movimiento comienza acá, entendiendo esto como A, B y una C que no ha terminado. Entonces eso nos da la pista de que este amarillo es un movimiento entero, parte de todo esto. Bien, entonces ahora el punto blanco de arriba pasa a ser la parte interesante para medir fibos. Si trazamos un fibo desde acá, lo que podemos ver es que en el nivel del 61.8 que acabamos de marcar también coincide el nivel del 38.2. Así que ese nivel que aún no ha tocado, nivel en el entorno de 4.460 más o menos, va a ser un nivel extremadamente importante para reaccionar para el precio. Y a su vez también podemos decir que el retroceso de todo ese movimiento hay que tener marcada esta zona que es el 50,618. Bien, entonces vamos a volver a analizar desde lo que suponemos que es el origen de todo esto, que es este precio.
Entonces, a este precio podemos ver que tenemos donde se ve claramente un movimiento. El primer movimiento se ve acá, ¿no? Se ve ahí. Si trazamos un FIBO desde acá arriba, que ya lo hicimos, vemos que retrocedió hasta el 61.8. Entonces es probable que trazando un FIBO desde acá hasta acá y vemos que llegó al 261.8. Si sabemos que es el movimiento C y que se mueven 5 ondas, podemos decir que quizás, y solo quizás, esto sea 1, esto sea 2, esto sea 3, esto sea 4 y esto sea 5, ¿no? Y quizás ya esté todo finalizado esta estructura, ¿no? Eso es un poco complicado de analizar y de entender, porque la realidad es que hay tantos movimientos FIBOs intrínsecos dentro y tantas subestructuras dentro del precio que es muy complicado saber dónde empieza y dónde termina algo, ¿no? Lo que sí podemos decir es que, de nuevo, trazando este movimiento importante que está acá, no parece haber alcanzado un nivel FIBO importante, acá quizás sí, un ABC, y reaccionar al alza, aunque el precio decidió continuar a la baja, por eso no cierra mucho que este sea un movimiento. Lo que sí cierra mucho ahora, a partir del análisis que acabamos de hacer, es que este movimiento que está acá, este primer impulso de todo esto, parece que terminó acá, ¿no? Entonces, si esto terminó, tenemos acá 1, 2 y 3 y 4 y 5. Entonces parece que no solamente, como dijimos hoy, esto ha terminado, sino parece que todo esto ha terminado. ¿Bien? Entonces deberíamos intentar buscar un retroceso acorde a lo que acaba de terminar en estructura mayor. ¿Qué quiere decir? Que es este punto que está acá. Volvemos al lugar que habíamos marcado, que nos da niveles entre 4.636, 4.630 y 4.800. Bien, lo que yo digo es que en este movimiento al alza parece ser que al precio le quedaría llegar a esta zona, así que puede ser interesante estar en compras y buscar justamente una compra hasta ese nivel. Ahora lo que hay que buscar es un poco de liquidez, digamos, para entender un poco a ver cuál es el atractivo que puede tener el precio en ir a buscar ese nivel. Como repito, como el movimiento es subestructural, lo que tenemos que tener presente, y lo que debemos de tener presente también son otras opciones, que en vez de ser el movimiento principal así y todo esto, en realidad simplemente este sea el primer movimiento. Nos recordamos que todo este movimiento parece haber terminado, pero quizás esto recién sea el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y ahí sí se esté terminando recién el primer movimiento, ¿no? Eso hay que tenerlo presente. Ahí va. Nos quedaría un movimiento más a la baja para tener un retroceso un poco más potente. Pero después de este nivel, se podría esperar un retroceso bien importante, por haber finalizado todo esto. Vamos a cambiar de color, no nos voy a enloquecer. Por haber terminado todo esto, que sería la A, y después vendría un movimiento en B que no sabemos a qué nivel puede llegar, y después vendría otra C correctiva más abajo aún, quién sabe a qué nivel. Habría que ver ahí a dónde nos acercaría la proyección de la B y después la C. Pero bueno, básicamente la idea es entender un poquito la estructura, y a medida que el precio va cambiando, vamos
replanteando todo, ¿no? Acá creo que quedó bastante claro que este puede llegar a ser un objetivo muy interesante para continuar una caída de acuerdo a la subestructura, ya que parece haberse terminado el movimiento originado en 5.417. Si quieren podemos pasar a una baja temporalidad, si quieren no, porque estoy grabando un video, no creo que quieran nada, pero les voy a mostrar igual para entender un poco más otros puntos de cómo analizo y demás. A ver si podemos, nos pasamos a acá, vamos a hacer así, vamos a pedirle a TradingView que nos muestre estas líneas, ni en horas ni en minutos, solo en días y en semanas. Bien. En todos estos días, acá lo que tenemos es un gráfico de media de 30 minutos y lo que yo hago es analizar por sesiones. Cuando estoy en la sesión americana, lo que hago es intentar enfocarme en esos rectangulitos naranjas que hay, ¿ven? Y ver a ver en dónde puede haber comenzado un movimiento y bueno, y ver a ver hasta a dónde se dirige el precio. Vamos a ver los movimientos básicamente de hoy. Yo bajo a un gráfico de 8 minutos y me pongo a observar un poco el precio. Como ven, es difícil de entenderlo así, pero yo lo que hago es básicamente que todo esto que está acá, por ejemplo, perdón, así, es como que si no existe todo eso, ¿no? ¿Me explico? Me guío solamente por los rectángulos naranjas, en este caso de la sesión americana. Yo lo que estoy trabajando es sobre un movimiento que para mí comienza acá, por ejemplo, ¿no? Entonces comienzo a trazar Fibonacci desde todo este espacio. Lo primero que tengo es este movimiento. Este movimiento que está acá, este así, ¿no? Eso es lo primero que tengo y lo primero que veo, este origen. Ese origen que está ahí me puede decir algunas cosas, por ejemplo, que es un primer impulso y ver de la sesión americana a ver a dónde puede llegar. Por ejemplo, lo primero que me dice es que llegando al nivel 1,618 ya tengo un punto de reacción, ¿no? Ese punto de reacción se da, quiere decir que si el origen del movimiento está acá y el precio está reaccionando al 1,618, lo primero que hago es, desde el origen de ese movimiento que está acá, vieron que es una zonita muy escondida, eso que está ahí. Siempre estoy trabajando en el mercado americano, veo que reaccionó al 1,618, entonces si reaccionó desde ahí, trazo un FIBO. Vamos a ver si puedo... esto no, es este... Si puedo borrar un poco la pantalla para que se vea mejor. Pero creo que no me deja acá, me parece que no me va a dejar. No me deja por acá. No importa. Se los iba a borrar para ir viendo las reacciones, pero está. Entonces, como yo veo que el precio reaccionó a la baja, trazo un FIBO, yo estoy parado acá en este momento. Imaginen que están en este punto y marco determinado punto de reacción ahí, a ver qué pasa. Lo primero que hago es trazar un Fibonacci desde el origen, que está acá en esta flecha amarilla, hasta el inicio de la sesión americana. Como ven, yo no trazo el Fibonacci desde acá hasta acá, por ejemplo, porque es muy difícil. Yo he visto que no tiene sentido ese trazo, como ustedes ven, porque primero que todo esto, para mí, esto funciona totalmente mecanizado, digamos, y para mí lo que trabaja en la sesión americana
muchas veces respeta sus propios niveles, porque para mí son sistemas automatizados que están trabajando ahí, digamos, en esa sesión, ¿no? Entonces todo esto, este máximo que está acá, se da a las 11 de la noche, o sea, no tiene nada que ver con la sesión americana, es totalmente asiático, por lo tanto yo no lo tomo en cuenta, y si lo hubiese tomado en cuenta e intento comprar en este retroceso, acá, en el 50-61.8, como ven acá, me hubiese barrido, me saca y después sube de cualquier otro lugar menos de ahí. Entonces lo que hago es intentar respetar las sesiones. Entonces, estoy en la sesión americana, parado en este momento, veo que el precio retrocede, calculo desde dónde se originó un posible movimiento, porque no quiere decir que se respete siempre, pero sí lo que me determina esto son puntos de reacción. Entonces, trazo el Fibonacci desde ahí hasta el origen, el inicio de la sesión americana, el área del 50-61.8, y ahí yo les digo punto para mí, punto de reacción, ¿no? Lo marco así, zona de reacción y tal. Ponele ahí, entonces yo ya tengo mi primer zona en donde el precio va a llegar y probablemente tenga una reacción. Esto se usa, no es para acumular oro en una cartera de inversiones. Estamos en 8 minutos y se usa para que cuando el precio llegue acá yo pueda hacer una compra con una alta probabilidad de ganar algo. Nada más. Las relaciones y el lotaje y todo eso lo define cada uno. Es muy personal y lo que quiera ganar. A veces desde acá hasta acá se puede ganar lo que se necesita para vivir un día y ya está. Eso es lo único que me importa. Si el precio continúa cayendo en este caso, no, yo sé que el movimiento tuvo esta estructura y su origen es acá. Entonces, siempre guiándome por el inicio de la sesión americana, trazo un Fibonacci y trazo la sesión americana. Siguió cayendo desde el origen, que estaba acá, ahí, y ven, el precio llega al 50% y tenemos nuevamente otro punto de reacción. ¿Ven? Ahí tenemos otro punto de reacción. El precio continúa al alza ahora. Continúa al alza. Y yo sigo guiándome por este movimiento en el que yo considero que estamos en desarrollo. Acá. Este movimiento considero que seguimos en desarrollo. Sigue siendo mi punto de referencia por ahora. Entonces, porque ese se puede haber terminado acá o puede haber llegado simplemente a un punto de reacción. Entonces, vamos a ver si se terminó o no, no importa. Yo lo que hago es, de vuelta, comenzamos en esta sesión, estamos en esta sesión de acá, día miércoles. Entonces tenemos el mismo punto de referencia y yo veo que el precio comienza, está acá, por ejemplo, ¿no? Inicio de sesión, esto no me lo acuerdo si lo hice así, pero creo que sí. Y vemos el inicio de sesión hasta el FIBO. Acá, en este caso, lo que muchas veces hago es, el precio reaccionó de acá hasta acá, este movimiento que está acá, tenemos otro punto de reacción, y la última sesión que tuvo fue acá. Quiere decir que básicamente el precio puede decirse que hizo esto, ¿no? Acá está el otro punto de reacción y compramos. Entonces, desde el mínimo de la sesión americana veo cómo viene el precio y digo, bueno, si este fue el siguiente movimiento es este. El siguiente movimiento que está ahí, entonces calculo y digo, si la sesión americana comenzó acá y este es el siguiente movimiento, calculo desde donde cae, de la sesión americana anterior, y les digo 50-61.8, bueno, acá tenemos otra zona probable de reacción. Y ahí el precio viene y te da algo para trabajar en el día. Como todo esto llegó al 2,618 y comenzó a corregir, y estamos acá ahora, lo que hago es, sigo en este movimiento, llegó hasta 2,618,
ya no me puedo guiar por la sesión anterior, porque como voy a trazar un FIBO desde esta sesión hasta esta sesión, no me daría nada, porque ya la rompió para abajo. Quiere decir que está corrigiendo desde aquí. Entonces, como está corrigiendo desde este punto, desde el punto que estamos estudiando desde hoy, que está acá, trazo el FIBO y nuevamente les comento, ante esta caída, posible zona de reacción acá. Zona de reacción. Como ven, sacamos el FIBO si quiere para que se vea algo. Sacamos las sesiones. Ven acá, el precio llega y enseguida comienza a trabajar ahí. Hasta que sale para arriba. Obvio que mete este mechazo, pero bueno, el precio es un poco así. Y recuerden que el otro punto que tenemos es este que está acá abajo. Entonces nuevamente evalúo el precio, sesión americana siempre, la sesión de hoy, y digo, si todo esto comenzó acá, para mi opinión comenzó ahí, vamos a ver si nos puede dar otro punto de reacción acá. Y es en donde estamos exactamente ahora y donde compramos hace un rato. Bien. Y acá, para este caso, también la zona de reacción tuvo su reacción del día. Por eso, ese tipo de movimientos y subestructuras que no tienen nada que ver con lo que vimos antes en el video, en semanal son lo que yo uso para guiarme en las sesiones americanas con Fibonacci y retrocesos, impulsos y demás. Les voy a mostrar un poco porque este gráfico estaba en blanco, pero les voy a mostrar un poco en el gráfico que uso normalmente, porque ahora va a haber tantas rayas que no van a entender nada. Entonces, por eso no se los quise mostrar acá. Como ven, no solamente es eso, no solamente es esa estructura y ese movimiento. Acá la flecha blanca indica el movimiento del origen que estuvimos estudiando desde hoy. No solamente son flechas y digamos puntos de origen y retroceso Fibonacci, sino que también son soportes bien trazados de acuerdo a los rangos y alguna otra cosa más que bueno, que vamos viendo, que voy viendo que me sirven como utilidad, por ejemplo como este suelo. Yo si tengo un soporte como este trazado y a la vez me coincide con una zona de reacción, me da mucho más apoyo a la operación en ese nivel. Acá por ejemplo, si vamos a la sesión americana para que tengan un ejemplo de lo que es un retroceso, espero que se pueda ver. Ven que la sesión americana tiene su primer retroceso acá. Ven ahí. Y esto también tiene su alcance Fibonacci. El alcance Fibonacci de esto, por ejemplo, está trazado acá. Y tiene su 1,618 de caída acá. Y el 2,618 acá. Ven que la reacción, si ese alcance de Fibonacci de ese impulso le sumamos que coincide con el 50% y 61,8 de la reacción de ahora, de la sesión de hoy, desde el punto de origen, o sea, es un punto reactivo más importante aún, y no solamente por el impulso. Después de este punto, como podemos ver, tenemos más puntos abajo del alcance de ese movimiento de Fibonacci. Si quieren podemos ver más en detalle algunas otras cosas que por ejemplo veo en el día. El movimiento se compone de una estructura mayor, que es este movimiento que está acá, y se va para abajo. Pero después, si ustedes lo analizan, acá sí ya entro a complicarme mucho más, les aviso. El precio se compone de subestructuras y movimientos que va haciendo. Cada movimiento tiene su impulso y su retroceso y su alcance, que para mí no es una persona que esté comprando en esos niveles, porque sería un loco. Entonces lo que son digamos, programas, sistemas que a determinado, por ejemplo, si el sistema dice que compró acá, para mí está programado que en la misma sesión el sistema, cuando alcance
el precio esté un 50% más barato, haga otra compra. Entonces por eso es que tiene esos puntos de reacción. Esa es mi teoría. Digo, no lo sé, no me imagino a gente comprando en cada 50 y 61,8% de determinados niveles. O sea, sería una locura. Pero bueno, todo puede ser. La cuestión es que esa es la manera que a mí me resulta. Y por ejemplo, miren esto, el último movimiento que tuvo en el día del precio fue este, ayer. Esto que está acá, esto chiquito, ¿no? Vean ahí. Ese movimiento, ese movimiento que tuvo el precio, porque también en la sesión de hoy hemos visto que hubieron lugares en donde yo les dije tengan cuidado con esos niveles, ¿no? Porque puede reaccionar a la baja. Bien. ¿Cómo se originó? Porque el precio tiene este impulso chiquito que está acá, ¿no? Y alcanza, por ejemplo, un nivel correctivo del 5,618. Estamos hablando de esto. Miren qué curioso cómo no interpreto toda esta subida del mercado asiático. La borro del mapa, no tiene nada que ver para mí. Interpreto este movimiento. Esto acá, se terminó la sesión, continúa y tiene su alcance. Ahí, 5,618. Si se originó acá el precio, entonces yo digo, bueno, si se originó ahí y tuvo un punto de finalización ahí, si trazo un FIBO, desde ese origen, me da el 50,618 como zona de reacción. ¿Lo ven? Por eso hoy, cuando compramos en este punto, yo les dije, acá hay una zona de reacción y pensé que capaz que no iba a ser tan importante, pero al final miren cómo volvió a destruir el precio para abajo, ¿no? Quiere decir que este movimiento que está acá sigue siendo importante, por eso después hay que volver a calcularlo y ver en estos niveles de más abajo cuál es su alcance y en qué nivel FIBO corresponde. Pero bueno, así de complejo es, así es como lo estudio, así es como lo marco las zonas de interés, donde podemos capturar algunos movimientos. Pero es lo que hay, es lo que sé hacer, digamos, y es lo que me resulta y es lo que pienso que pasa con el precio y con los algoritmos que trabajan dentro de esto. Esto, repito, se compone de esto, tiene su destino. Si ese destino coincide con un retroceso Fibonacci importante, es un punto de reacción para hacer una compra en el día. A su vez, este movimiento que es así, tiene su submovimiento acá, por ejemplo, y este también tiene su origen. Si ustedes ven claramente acá, por decir algo, movimiento subestructural, vamos a quitar la sesión, ya sabemos que estamos en sesión, trabajando siempre en sesión americana. Movimiento subestructural como este, acá, si se traza el Fibonacci desde ese nivel, vean que son cortitos los movimientos, enseguida llega mecha, retrocede, hay que ir viendo y acá llega el 1,618 y es claro cómo se detiene, ¿no? En este punto que está acá. Se detiene en el 1,618, ese movimiento subestructural que nos da un nivel que, como no coincide con ningún punto de Fibonacci anterior, digamos, porque creo que esto no coincide con esto, o a ver, capaz que sí, el origen que estábamos estudiando coincide con el 38,2 pero no con el 50%, así que ahí no lo compramos. Miren acá, no lo compramos, pero tiene su alcance FIBO, o sea, es imposible adivinar todos los movimientos, pero siempre tiene su alcance FIBO. Miren acá como desde el origen que estamos estudiando hasta
el inicio a esta mecha que está acá, que fue el día de la noticia, cómo retrocede hasta el nivel 50.61.8 que está acá, la mecha, y claramente toca la zona de reacción y se va para arriba. Estos puntos son puntos más bien a veces como para dejarlo programado, ¿no? Dejarlo programado a nivel, porque voy a borrar un poco de cosas, porque si no después no voy a entenderme ni yo mismo. Pero bueno, creo que eso es todo. Algo importante, hay un video sobre la estrategia de H1. La estrategia de H1 nos marca un nivel que es importante para todo. Les voy a mostrar. Las líneas naranjas son las que ahora nos pasamos a H1 para estar más tranquilo, para descansar la cabeza un poco. Las líneas de H1 son las líneas naranjas que están acá, que decían, por lo menos siempre decían, estrategias de H1, pero sé que se borró. Cada línea naranja es acá una estrategia de H1. La estrategia de H1 se utiliza para cuando el precio llega a H1, por ejemplo, si la estrategia fue alcista, ¿no? La estrategia fue alcista y el precio anda por acá, cuando llega acá va a tener un rebote, una reacción en ese precio seguro, es como para hacer un scalping o algo, y se protege el precio en la zona que ocupa la vela que generó esa estrategia, que bueno, supongamos que es esto, y se busca una relación ahí. Y esto ocurre en múltiples ocasiones, el precio viene, vuelve, hace así, vuelve, hace así, vuelve, hace así, vuelve. Para lo que les gusta el scalping, la probabilidad de reacción es altísima. Pero, en la estrategia de H1 es algo que también he analizado, es un punto que yo no sé por qué existe este punto, esa es la realidad, no sé qué hay en los algoritmos en este punto, pero es un punto increíble. Si quieren podemos ver para atrás, acá está, esto es lo que les decía que estaba escrito. Vean lo que es una vez que se genera la estrategia de H1, que se generó en este rectángulo, en esta vela. Presten atención a lo que es el nivel S. En este nivel se generó por ciertas circunstancias que lo tienen que ver en el video, el nivel de estrategia de H1. Vean acá, como el precio viene retrocediendo, toca la vela, da una compra, da una compra, da una compra, da una compra, acá lo rompe, vuelve, da otra compra, acá lo usa de piso, cae, lo usa de piso, cae, acá lo supera, se apoya y sube, cae, lo usa de piso, cae, lo usa de techo, perdón, lo usa de techo. Es algo impresionante, ese nivel es como no sé, es como un cálculo matemático súper complejo que bueno, que el precio respeta. Incluso, y con esto sí me despido, incluso yo lo tomo, quiero explicarles algo de por qué las zonas de reacción desde acá. Vean, cuando estábamos en la sesión de Tokio, que es la sesión marcada con violeta, observen esto en un momento. La sesión de Tokio comienza, la de ayer comienza acá, ¿ven? Acá comienza la sesión de Tokio. Vean la importancia que tiene cuando trazamos fibos desde la zona de la estrategia también, sin esperar que toque. Si yo me marco desde este punto matemático importante y el inicio de la sesión de Asia, vean cómo esto es perfecto ahí, ¿no? Perfectamente la zona de reacción para mantenerse a la baja, el precio se viene destruyendo desde ahí. Y les voy a decir otra cosa, si lo trazamos desde acá hasta acá, ahí no lo alcanzó, sé que hubo otro día que sí lo alcanzó, acá alcanzó el 61.8,
ven acá, zona de reacción desde la estrategia de H1 para Asia, 61.8 y para abajo. Es realmente impresionante la zona, incluso si el precio comienza a subir ahora y mañana amanece por acá y creemos que hay un movimiento alcista que no se ha terminado, mañana amanecemos, yo qué sé, porque amanecemos en este punto, en la sesión americana, desde el origen se traza, cuando sea la apertura, el nivel FIBO de ese alcance y puede ser el punto de alcance final de todo ese movimiento para que tengamos un gran punto de reacción a la baja desde ahí. Y bueno, eso es todo lo que se utiliza. Tienen el video de la estrategia de H1, ahora tienen un video de esto que utilizo, que no quiere decir que con el video puedan hacer mucho, pero está interesante y estoy seguro de que nunca lo han visto porque esto lo he estudiado yo. Así que bueno, espero que les guste, espero que les resulte útil y les mando un abrazo. Adiós.